Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a hablar de la Trinidad, la Trinidad. Vamos a mi Biblia que está completamente matada. Miren lo que es esto. Está completamente matada, ¿ok? Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando hablamos de la Trinidad, ¿ok? Este es un tema polémico, muy polémico, discutido por religiones ajenas a la cristiana, por supuesto, a la católica, como el Islam, como los budistas, etcétera, 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 etcétera. Ellos discuten mucho el tema de la Trinidad, ¿ok? Y cuando nos quieren dar con algo es a partir de la Trinidad. Así que bueno, vamos con este tema que es sumamente interesante. Dios es soberano, ¿ok? Dios es soberano y Dios creó el mundo y tomó sus propias decisiones y no consultó a nadie, ¿ok? Partamos por este principio. Dios es un solo ser, pero tiene tres personas. Se muestra en tres personas como nosotros. Y no estoy hablando de múltiple personalidad o trastorno de la identidad o cosas por el estilo. Dios es un solo ser, pero se muestra en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿okay? Y esa fue su voluntad, porque Dios es soberano, ¿okay? Cuando nosotros enfrentamos una situación o vivimos en una circunstancia o un determinado escenario, generalmente desarrollamos una personalidad X. Piensen ustedes en este sujeto que es muy autoritario con su familia, pero muy sumiso en el trabajo, ¿ok? Entonces, quiere decir que desarrolla, ¿ok?, una personalidad diferente en cada escenario. No quiere decir que sea dos seres diferentes, simplemente presenta dos facetas diferentes, pero sigue siendo la misma persona, el mismo ser, ¿ok? En Dios el tema es muy similar, pero es diferente, porque fue por voluntad propia que Dios lo eligió de esa manera. Sí, pero Miguel, ¿por qué el Hijo? El Hijo es un tema muy... Primero que el Hijo figura desde el Génesis, en el principio, ¿ok? Y en el comienzo del Evangelio de Juan, en el principio. Siempre comienza en el principio. Y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, ¿ok? Y Jesús estuvo en el principio. Y Jesús claramente dice: yo estuve antes que Moisés. Pero ¿cómo? No tienes 50 años y estuviste antes que Moisés. En el principio, ¿ok? Jesús estuvo desde el principio. ¿Pero por qué la figura de Jesús? ¿Ok? No es tan complicado, vamos, no se rompan la cabeza. Esto es muy simple. Cuando hablamos del amor, Dios es amor, ¿ok? Cuando hablamos del amor, no hay amor más grande que el que tenga un padre por los hijos, una madre por los hijos, ¿ok? Podemos hablar de muchos amores. Es otra cosa que el amor filial, por supuesto. Pero no hay amor más grande que el del padre hacia el hijo, ¿ok? La única forma que tuvo Dios de representar el amor que tenía hacia nosotros fue enviando a su hijo. Cuando Dios encomienda a Abraham a sacrificar a Isaac, es para mostrar el amor que puede llegar a tener un padre hacia su hijo. Esto le partió el corazón a Isaac, pero primero estaba Dios y no le quedaba otra que complacer primero a Dios. Pero ahí está graficado el amor que tiene el padre hacia un hijo. Y finalmente Dios lo libera y le presenta un corderito que finalmente se ofrece de sacrificio. Pero no hay amor más grande que el del padre hacia un hijo. De esa manera Dios nos ilustró a nosotros, a los seres humanos, su amor, enviando a su propio Hijo
para que su propio Hijo fuera sacrificado por nosotros mismos. Los judíos somos nosotros finalmente. Los seres humanos fueron los que sacrificaron a Dios, lo colocaron en esa cruz. En este caso le tocó al pueblo judío. No nos olvidemos, Jesús mismo era judío. De esa manera, Dios incorpora en nuestra mente, en nuestra psiquis, el concepto de Cristo, de su Hijo. Padre, Hijo, y el Espíritu Santo está graficado en este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en la tierra, es la tercera persona de Dios, nos está acompañando y está cerca de nosotros de manera inmediata y cumple determinados objetivos, ¿ok?, que tienen que ver con esta inmanencia, esta inherencia de estar en la tierra. Lo tenemos acá presente con nosotros. Y Jesús también está presente con nosotros y Dios también está presente con nosotros. Pero esa fue voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Dios quiso hacer las cosas de esa manera. Así como a ti te creó un ser humano y no te creó un insecto, porque esa fue su voluntad, de la misma manera Él eligió presentarse en tres personas siendo un mismo ser. Un debate espectacular en el islamismo, por supuesto, ¿no? En los musulmanes no pueden entender cómo Dios se presenta en tres personas. Entonces nos acusan de que no somos una religión monoteísta, sino politeísta. Y es un concepto muy complicado también para los judíos, ¿no? Que se acusan de ser monoteístas, y lo son, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera nos los reprochan a nosotros, a los que somos cristocéntricos. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios Padre, Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue voluntad del Padre. Voluntad del Padre. Vamos a leer otra vez el pasaje. Fue voluntad del Padre que así fuera, ¿ok? Pero el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque el Espíritu Santo en todo momento nos está señalando, porque está con nosotros, vive en nosotros, que si somos creyentes debemos recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros y que sigue estando con nosotros y que su palabra es verdadera. Mateo 24:35, todo pasará menos mis palabras. ¿Quién crees que es el que te recuerda todos estos pasajes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da esta sabiduría para poder responder a una tercera persona que de repente te está debatiendo contigo. Es el Espíritu Santo, pero es la tercera persona de Dios. Cuando determinadas personas, yo no tengo ese gift, ese talento, hablan en lenguas, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, el que está hablando por estas personas. Hay roles que cumple el Espíritu Santo, un rol que cumplió Jesús y Dios Padre, que es el creador del mundo. Pero Jesús claramente cumple el rol de ser la puerta, de ser el pastor de las ovejas, de ser el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Pero sigue siendo Dios. A pesar de presentarse como el Hijo de Dios, sigue siendo Dios. El Espíritu Santo sigue siendo Dios, y Dios Padre, nuestro Creador, por supuesto, siempre es Dios. Estuvo antes y después. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Jesús a Dios nadie lo puede definir, ninguno de nosotros. La Trinidad es un tema complicado, ya les digo. En inglés se dice apologetics, ¿okay? La gente que se dedica a tratar estos temas. No cualquiera se puede meter en este tema, hay que conocer bastante de la Biblia y sobre todo hay que
tener fe para que el Señor te pueda inspirar y pueda permitir que tú des cuenta de un tema tan polémico y tan difícil, ¿ok? Es un tema bien complicado, pero con un poquito de buenas intenciones, partiendo de que Dios es soberano y de que Él hace lo que cree conveniente, ¿ok? Para nosotros. Creó el mundo en 6 días, descansó al séptimo, y Él lo hizo a su manera, y vio que era bueno, ¿ok? Pero para que tú entiendas que Dios es bueno, no se olviden, Lucas capítulo 18, versículo 19, solamente Dios es bueno, dice Jesús. Yo quiero que tú conozcas al Señor y que lo aceptes en tu corazón. ¿Qué te parece? Repite después de mí. El día de hoy, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. El día de hoy, Señor Jesús, yo te agradezco porque tú me perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy, Señor Jesús, yo te agradezco porque tú me regalas la salvación y la vida eterna. Pero sobre todo, lo más importante, siempre lo digo, el mejor negocio de tu vida. El día de hoy, repite esto, Señor Jesús, yo te agradezco porque a partir del día de hoy, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Tremendo negocio. Yo soy Miguel para Oración de US desde Brickell, Downtown Miami. Ya regreso. Chao, chao. Adiós.